De alguna manera, ya sabes, he sentido. Sí, he sentido como si me hubieran acosado públicamente. No por todos, pero sí cuando leo cosas que claramente no son verdad. La historia de Pippa Middleton siempre se contó bajo el prisma de una perfección vinculada a la realeza. Era la hermana glamurosa de una futura reina, la figura deslumbrante que robó miradas en una boda real, y la mujer que se casó con una fortuna que parecía prometer estabilidad, legado y amor eterno. Desde fuera todo parecía impecable. Pippa y James Matthews eran la pareja perfecta, pulidos, admirados y aparentemente inmunes al caos que suele acompañar a la fama. Su relación daba la impresión de ser inquebrantable. James, un gestor de fondos de alto nivel y heredero de la finca Glen Affric, aportaba el prestigio del dinero antiguo. Pippa, con su elegancia innata y su encanto sobrio, cargaba con gracia el peso simbólico de una realeza moderna, sin necesidad de títulos ni coronas. Juntos, eran la pareja que todos envidiaban. Y cuando se dieron el sí, acepto, en una iglesia rural, rodeados de nobles y con susurros de aprobación real flotando en el aire, muchos sintieron que presenciaban una segunda boda Windsor. Las sonrisas eran radiantes, los gestos cálidos, pero lo que nadie vio, lo que nunca debían ver, era el silencioso desmoronamiento que ya se gestaba bajo la superficie. Al principio, fueron solo señales tenues. Una cita perdida por aquí, una aparición en solitario por allá. Pippa, antes figura constante en galas benéficas y reuniones de alta sociedad, empezó a presentarse sola. James, aquel hombre alabado por su discreción digna, desapareció casi por completo del ojo público. Las fotos de paparazzi, antes frecuentes, donde se capturaban sus manos entrelazadas y sus risas sincronizadas, se volvieron escasas. Algo no encajaba, algo había cambiado. Y los medios, siempre vigilantes, comenzaron a notar más la ausencia que la presencia. Los rumores empezaron a crecer. Al principio, eran suaves conjeturas. Tal vez estaban cansados del foco mediático. Pero con el paso de los meses, los susurros se convirtieron en afirmaciones sutiles. Algo se había roto. El cuento de hadas que había fascinado al mundo comenzaba a desmoronarse, pedazo a pedazo. Sin embargo, no hubo comunicado oficial, ni confirmación, solo silencio. Y ese silencio fue ensordecedor. Para una pareja que había capturado la atención de la prensa global, su repentino retiro levantó más preguntas que respuestas. Amigos que antes publicaban tributos llenos de afecto, de pronto callaron. Los expertos en realeza, acostumbrados a descifrar sonrisas y miradas, no tenían nada que analizar. Lo que alguna vez fue público, ahora quedaba encerrado tras puertas cerradas. Y tras esas puertas, la verdad se deshacía lentamente. Pero la pregunta que más resonaba, la que pesaba como un secreto a punto de estallar, era dolorosamente simple. ¿Por qué? ¿Qué provocó el colapso de una relación que parecía tan sólida, tan admirada, tan completa? La respuesta no está en un escándalo explosivo ni en una pelea desgarradora. Es algo más profundo, más sutil. Una desconexión lenta, una divergencia silenciosa entre dos vidas que comenzaron a separarse sin que nadie lo notara. Para entender dónde se quebró el cuento de hadas, debemos retroceder. Porque las semillas de este final no se plantaron ayer. Siempre estuvieron allí, escondidas entre miradas iniciales, antiguos amores y decisiones tomadas mucho antes de que sonaran las campanas de boda. Y al quitar capa por capa en la historia complicada de Pippa y James, se vuelve evidente que la base de esa vida perfecta no solo estaba agrietada, fue construida desde el inicio sobre contrastes inevitables. Su amor comenzó justo donde los cuentos suelen terminar, en una isla bañada por el sol, lejos de los flashes de los paparazzi y los susurros reales. Era Street Barts, ese tipo de lugar que ofrece escape, claridad y, a veces, una chispa tan peligrosa como irresistible. Allí estaba Pippa Middleton,
rodeada de lujo, pero con la mente nublada por la incertidumbre emocional. No estaba soltera. Su corazón aún estaba entrelazado con Alex Loudon, un respetado jugador de cricket, cuya vida giraba en torno a la disciplina del deporte y las tradiciones. Sin embargo, en medio de esa escapada, apareció James Matthews, rico, reservado, calculador. Un hombre que no perseguía el protagonismo, pero que, inevitablemente, lo atraía. Sus caminos se cruzaron en Eden Rock, el lujoso hotel propiedad de los padres de James Matthews, un santuario donde los ricos acudían para olvidar el mundo exterior. Y por un fugaz momento, también lo hizo Pippa. Pero lo que comenzó como una conversación trivial, pronto adquirió matices más profundos. Había química, sí, pero también una clara vacilación. Ella no estaba lista. Aún no. Su corazón seguía ocupado, su mente aún encadenada a una relación que no estaba rota, pero distaba mucho de estar completa. Y James, percibiéndolo, no insistió. No intentó robarle un instante. En lugar de eso, hizo algo mucho más poderoso. Esperó, en silencio, con paciencia, como alguien que entiende que no es la pasión, sino el momento correcto, lo que decide si algo durará para siempre. Cuando Pippa regresó a Londres, el ruido volvió con fuerza. La presión de los medios, el peso de ser cuñada de la futura reina, la constante especulación. Su relación con Alex Loudon se fue desmoronando lentamente bajo el peso de las expectativas y la distancia emocional. Pero al cerrarse ese capítulo, uno nuevo no comenzó de inmediato. No aún. En su lugar, Pippa se sumergió en una nueva historia con Nico Jackson, un corredor de bolsa encantador y exitoso. Su conexión fue aventurera, pública, casi desafiante. Desde fuera parecía prometedora. Viajaban, sonreían para las cámaras y ofrecían a los tabloides una historia jugosa, pero bajo esa superficie permanecía un hilo invisible. James. Él nunca desapareció. Nunca intentó recuperar el protagonismo, pero su presencia persistía, como ese nombre que nunca logras olvidar. Él y Pippa mantuvieron una amistad tranquila, construida sobre el respeto mutuo y algo más profundo. Algo que ni él ni ella se atrevieron a explorar del todo. James se convirtió en esa constante en segundo plano, el espectador silencioso de la vida mediática de Pippa. Y mientras el mundo la observaba buscar el amor a través de gestos grandiosos, él simplemente estaba ahí, mirando, esperando, creyendo, tal vez, que cuando se despejara el polvo, ella vería lo que él siempre había sabido. Y entonces el público comenzó a notar las coincidencias, la cercanía, las señales sutiles de un triángulo que nadie había nombrado oficialmente. ¿Estaba Pippa dividida entre dos vidas? ¿O simplemente buscaba una forma de amor que no se sintiera como una actuación, sino como paz? Pero justo cuando las emociones se entrelazaban tras bambalinas, una fuerza aún más despiadada estaba a punto de irrumpir en escena. Una fuerza contra la cual ni James ni Nico podrían competir: la fama. Y una vez que llegó, nada, por muy auténtico que fuera, volvió a ser igual. Bastó un vestido para cambiarlo todo. No era la boda de Pippa Middleton, y no estaba destinada a robarse el protagonismo. Pero cuando apareció en la abadía de Westminster como dama de honor en la boda real de su hermana Kate en 2011, el mundo se detuvo. Y luego se obsesionó. El vestido color marfil diseñado por Sarah Burton, ajustado a la perfección, no solo enmarcaba su silueta, enmarcaba también el inicio de una vida que ella jamás había pedido. En cuestión de horas, su imagen estaba en las portadas de periódicos desde Londres hasta Los Ángeles. Se convirtió en la otra Middleton, la que el mundo no podía dejar de mirar. Las redes sociales explotaron. Los blogs diseccionaron cada uno de sus movimientos. Y mientras Kate ascendía como futura reina, Pippa, sin corona, sin título, se convertía en una estrella involuntaria. Pero no era la clase de fama que uno construye. Era la que cae sin avisar,
que explota de la noche a la mañana y no deja tiempo para prepararse. Pippa era elegante, sí, refinada también. Pero detrás de aquella sonrisa perfecta, había una mujer sorprendida por una obsesión global que jamás buscó. Los paparazzi la perseguían sin descanso, no solo en eventos, sino fuera de su casa, en aeropuertos, en tiendas. Las cámaras registraban cada recado, cada mirada, cada rumor. Lo que al principio fue halago, pronto se tornó en escrutinio. Extraños opinaban sobre su vida amorosa, su cuerpo, su valor. Fue reducida a titulares, transformada en símbolo, sin que nadie le preguntara si quería hacerlo. En esos primeros días, Pippa intentó mantenerse firme. Se apoyó en su familia, en su trabajo, y se alejó del foco que ardía cada vez más. Pero ¿cómo escapar de una mirada que jamás parpadea? Incluso los momentos destinados a ser íntimos fueron robados. Fotografías suyas en bikini, durante unas vacaciones con su hermana, se hicieron virales. Llegaron las demandas. La privacidad se hizo añicos. Y en algún punto, entre la admiración y la obsesión, Pippa Middleton perdió el control de su propia historia. Había entrado en un mundo donde el silencio solo hacía que hablaran más fuerte. La chica que creció entre las sombras tranquilas de Berkshire era ahora una fascinación pública. Su nombre se convirtió en marca. Los diseñadores la cortejaban. Las revistas del corazón analizaban cada uno de sus conjuntos. Los fans la idolatraban. Los críticos la despedazaban. Ya no bastaba con ser la hermana de Kate. Tenía que ser más, pero siempre bajo los términos de los demás. Y en medio del caos, su identidad comenzó a desdibujarse. Era una socialite, un ícono de la moda, un simple reflejo de la fascinación monárquica. Cada etiqueta que se le colocaba era decisión ajena, y cuanto más se hablaba de ella, menos se la comprendía realmente. Sin embargo, detrás de los flashes y las preguntas intrusivas, algo más comenzó a agitarse. En medio del torbellino de su fama accidental, el corazón de Pippa empezó a regresar a algo familiar. O mejor dicho, a alguien. Mientras el mundo gritaba su nombre, ella recordaba al único hombre que jamás intentó apropiárselo. James Matthews. Él no persiguió portadas, no buscó cámaras, no necesitó que ella fuera otra cosa que ella misma. Y cuando sus caminos volvieron a cruzarse, algo había cambiado. Se sentía distinto, más sereno, más seguro. Tal vez, incluso inevitable. Pero lo que parecía escrito por el destino, pronto sería puesto a prueba por la misma fuerza que casi había consumido su vida: la visibilidad. Se reencontraron no con mariposas en el estómago, sino con algo mucho más poderoso: la certeza. Tras años de inicios fallidos y desvíos sentimentales, Pippa Middleton y James Matthews volvieron a estar frente a frente. Ya no eran amigos que se cruzaban de vez en cuando, ni observadores que se preguntaban ¿y si? Esta vez, eran dos personas dispuestas, por fin, a construir algo real. Su relación con Nico Jackson se había apagado, ahogada por la distancia y las sofocantes expectativas de la vida pública. Y James, que durante años había esperado en silencio, dio un paso al frente. Esta vez, ella caminó hacia él, sin titubeos, sin titulares explosivos. Todavía no. Solo una comprensión tranquila, íntima, de que lo que tenían valía la pena, y que ahora sí estaban listos para luchar por ello. Para 2016, su decisión de formalizar la relación fue recibida con aprobación generalizada. James le propuso matrimonio y la noticia no sorprendió, sino que provocó celebración. La prensa lo llamó perfecto, el público inevitable. Los titulares se llenaron de entusiasmo. Después de años bajo el ojo crítico de los medios, Pippa había encontrado a su príncipe. No era de sangre azul, pero tenía el porte, la fortuna y, sobre todo, un corazón que parecía latir únicamente por ella. La boda, celebrada en la apacible campiña inglesa de Englefield,
estuvo lejos de ser discreta. Aunque no tuvo la majestuosidad de la unión real entre Kate y William, irradiaba significado. Kate, elegante y contenida, se mantuvo en un segundo plano. El príncipe George y la princesa Charlotte derritieron corazones como paje y niña de las flores. Pero, una vez más, el foco encontró a Pippa, y esta vez no se inmutó. Luciendo un vestido de encaje de cuello alto que los críticos calificaron de atemporal, caminó hacia el altar no como duquesa ni como novia real, sino como una mujer dueña de sí misma. Su porte era innegable, su gracia natural. El mundo observó y suspiró con alivio. Tras años de comparaciones y rumores, Pippa finalmente parecía haber emergido de la sombra de su hermana. Ya no era solo la dama de honor famosa, ni la fascinación de los tabloides. Era la novia, era la historia. Y ante los ojos del mundo, aquella historia era perfecta. Pero incluso los cuentos de hadas proyectan sombras. Mientras los invitados brindaban y los titulares aplaudían, una realidad distinta parpadeaba bajo la superficie. James Matthews, aunque presente y elegante, se mostraba reservado. Sonreía, sí, pero solo cuando se le pedía. Posaba, pero nunca se quedaba más tiempo del necesario. Y cuando la música se apagó y la recepción terminó, se retiró en silencio. No se había casado con el foco. Se había casado con Pippa. Y la brecha entre esas dos realidades resultaría más difícil de cerrar de lo que cualquiera imaginaba. Porque James no estaba hecho para esto. No anhelaba la cámara. No deseaba ser reconocido en salones llenos de desconocidos. Su silencio no era frialdad, era protección. Pero para una mujer que había pasado casi una década aprendiendo a moverse bajo los destellos, ese silencio no siempre era consuelo. Comenzó a sentirse como una presencia pesada. Y cuando el último invitado se fue, y la magia de la luna de miel se disipó, Pippa descubrió que el cuento había dejado atrás una pregunta, silenciosa, punzante, inevitable. ¿Cómo se construye una vida en común cuando ya viven en mundos distintos? Y cuando las luces se atenuaron y comenzó el verdadero trabajo del matrimonio, Pippa se encontró al lado de un hombre que siempre había permanecido justo fuera del foco. Pero ese foco ya no desaparecería. Y el silencio de James, antes su virtud, comenzó a convertirse en el abismo que lentamente los separaba. Ella abrazaba la atención pública. Él la evitaba como si fuera una amenaza. Desde el principio, su matrimonio fue una danza entre dos ritmos opuestos. Uno atraído por el calor de la admiración colectiva, el otro huyendo de él como de una llama peligrosa. James Matthews, sereno y calculador. Era un hombre de puertas cerradas y habitaciones en calma. Su mundo era el orden y la discreción. La fama no solo le resultaba incómoda, le parecía antinatural. No quería primeras filas en desfiles de moda. No codiciaba portadas de revistas. Deseaba control, simplicidad y silencio. Pero Pippa Middleton había aprendido a vivir entre el ruido. Y lo había hecho con elegancia. Y cuando la boda terminó, ella no estaba lista para desaparecer. Había encontrado su propia luz, y no le temía a brillar. Al principio, intentaron encontrarse a mitad de camino. Algunas apariciones conjuntas aquí y allá, una foto cuidadosamente planeada. Pero el patrón emergió rápidamente. Pippa aparecía. James, no. Él comenzó a desvanecerse de la vida pública. Rechazaba alfombras rojas, evitaba eventos, elegía la privacidad por encima de la participación. Y mientras Pippa sonreía para las cámaras, asistía sola a galas benéficas y continuaba encarnando el papel de socialité impecable, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Por qué James siempre estaba ausente? ¿Evitaba su mundo? ¿O la evitaba a ella? Los susurros se convirtieron en murmullo, y luego en eco. Y ese eco creció aún más cuando Vogue Williams, esposa de Spencer Matthews, el hermano de James, comenzó a hacer comentarios sutiles pero afilados. En su podcast y en apariciones televisivas,
Vogue dejaba caer bromas y observaciones veladas que insinuaban tensiones familiares más profundas. No eran ataques directos, pero dolían. Y el hecho de que Vogue se atreviera a ridiculizar públicamente a Meghan Markle, mientras evitaba cuidadosamente mencionar a Pippa, solo alimentó la especulación. Los espectadores captaron el tono, los expertos comenzaron a filtrar historias, y lo que alguna vez fue una historia de amor tardía y perfecta, empezaba a deshilacharse, hilo por hilo, ante los ojos de todos. La familia Matthews no era tan unida como aparentaba. Y mientras tanto, la imagen de Pippa empezaba a transformarse. Aquella mujer vibrante, siempre lista para las cámaras, ahora lucía agotada, desgastada. Su estilo floral y juvenil se desvanecía lentamente, reemplazado por tonos neutros y cortes estructurados. Los estilistas y expertos comenzaron a opinar. No era solo un cambio de gusto, era un reflejo de algo más profundo. Una necesidad de estabilidad. Un grito silencioso por algo más sólido, más anclado. Y de pronto, Pippa, la mujer que antes se movía con una gracia aparentemente natural, parecía alguien que luchaba por mantenerse en pie. Alguien que libraba batallas detrás de puertas cerradas. Batallas que el mundo no alcanzaba a ver del todo, pero que tampoco podía ignorar. El contraste ya no era sutil. Dos mundos que se alejaban cada vez más. Un matrimonio. Dos realidades. Ella, bajo las luces, sola. Él, en las sombras, cómodo. Y entre ellos, una brecha creciente llena de silencio. Malentendidos y una presión muda que ninguno sabía cómo poner en palabras. Pero justo cuando parecía que Pippa se había desvanecido por completo, retirada a ese mundo silencioso que James siempre había anhelado, algo cambió. Ella reapareció, pero no como todos esperaban, no con timidez, no con suavidad, y desde luego no derrotada. Sonrisas en público, silencio en privado. Así empezó. Pero detrás de esas sonrisas, de las apariciones cuidadosamente planeadas y los gestos educados, algo comenzaba a desmoronarse. Una guerra silenciosa, casi invisible. No con desconocidos, no con la prensa. Esta vez era algo más íntimo. Estaba dentro de la familia que se suponía debía protegerla. La prensa fue la primera en notarlo. Como siempre, Pippa Middleton, antes radiante, expresiva, elegante sin esfuerzo, ya no era la misma. Su energía parecía apagada, su mirada más opaca. Su estilo, antes admirado por su frescura, ahora se sentía apagado, cauteloso, extraño. Los estilistas ya no hablaban de ella como un ícono de tendencias. Ahora analizaban lo que su look retraído intentaba ocultar. Entonces llegaron las indirectas, encubiertas en humor, pero tan filosas que hacían daño. Vogue Williams, esposa de Spencer Matthews, el hermano de James, usó su podcast y sus apariciones en Netflix con una audacia que parecía medida al milímetro. Atacaba a Meghan Markle, diseccionando sus decisiones, burlándose de su estilo de vida. Pero los expertos en realeza no se dejaron engañar. El tono, el momento, las palabras, se sentían demasiado dirigidas. Y aunque Meghan era la figura pública del discurso, muchos creían que el verdadero blanco estaba más cerca. Era Pippa. Las coincidencias eran demasiado exactas. Las pullas, demasiado personales. No era simple opinión, era algo más. Un mensaje encriptado lanzado dentro de una familia ya al borde de la fractura. Con cada susurro, Pippa se replegaba más. Sus apariciones se volvieron escasas. Su presencia, fugaz. Cuando asistía a eventos de caridad o actos oficiales, sonreía, sí, pero hablaba poco. Y si los reporteros preguntaban por James o por su familia, ella desviaba con elegancia. Pero sus ojos contaban otra historia. Estaba retrocediendo, no solo de los medios, sino de la versión de sí misma que el mundo había aprendido a reconocer. El público lo notó. Los comentaristas lo llamaron una retirada elegante. Los allegados lo definieron como un repliegue emocional. Dentro del hogar Matthews, las cosas ya no eran tranquilas.
Lo que antes parecían simples diferencias de personalidad, la apertura de Pippa frente al retraimiento de James, ahora se sentía como vidas completamente separadas. Ya no estaban alineados, ni siquiera caminaban en la misma dirección. Fuentes cercanas comenzaron a hablar de una grieta emocional entre ellos, una que no surgía de peleas ni de infidelidades, sino de la distancia, de los malentendidos, del agotamiento. Pippa ya no solo luchaba contra el foco público, luchaba dentro de su propio hogar, donde el calor había sido reemplazado por un silencio meticuloso. Y Vogue no paraba. Los comentarios seguían, sutiles, sonrientes, venenosos. Ya fuera por celos, rivalidad o por una guerra familiar más profunda, sus palabras iban abriendo la herida aún más. Y Pippa, siempre preparada para lo que el mundo le lanzara, no parecía lista para este tipo de traición. Una que no venía de los tabloides, sino de su propio círculo. Pero aquí es donde todo cambió. Porque por cada tormenta que amenazó con consumirla, Pippa encontró su propio refugio. No en la aprobación ajena, no en la presencia de su marido, ni siquiera en la validación familiar. Se volvió hacia adentro, buscando consuelo en un lugar donde James no podía seguirla. Y en ese proceso, comenzó a construir una fuerza que nadie vio venir. Dejó de hablar, pero su silencio lo dijo todo. En un mundo donde cada parpadeo podía convertirse en un titular, Pippa Middleton eligió el silencio como escudo. No emitió comunicados, no respondió a rumores, no intentó controlar la narrativa. Simplemente dejó que el mundo especulara. Mientras ella se alejaba, con una calma casi desafiante, del ruido que alguna vez la definió. La distancia entre Pippa y James Matthews ya no era solo un susurro. Se había convertido en una presencia palpable, en un eco constante. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones, tampoco negaciones, solo espacio. Y fue en ese vacío entre la percepción y la verdad donde Pippa comenzó a rediseñar su vida de una forma que pocos imaginaron. Mientras su matrimonio se enfriaba en silencio, su propósito ardía con más fuerza. Se volcó en causas que realmente importaban. En un mundo obsesionado con el espectáculo superficial, ella eligió la sustancia. Su labor con niños sordos en Berkshire no buscaba titulares. Era una forma de sanar. Recaudaba fondos para la educación, no para la atención mediática. Y cuando se asoció con la escultora Sophie Ryder para crear 50 piezas de bronce en edición limitada para una causa que tocaba su corazón, no fue para reconstruir una imagen. Fue para proteger su identidad. Cuanto más especulaba el mundo sobre su supuesto derrumbe emocional, más se entregaba ella a reconstruir algo mucho más duradero. James la observaba, pero rara vez se paraba a su lado. La apoyaba a la distancia, orgulloso tal vez, pero cada vez más ausente. Lo que antes era un frente unido, se había convertido en caminos paralelos. Ella aparecía en público sin él. Él se mantenía en las sombras. Su ausencia hablaba más alto que cualquier comunicado de prensa. Y en 2019, cuando Pippa llegó sola al Beating Hearts Ball, apenas unos meses después de dar a luz, los susurros se transformaron en exclamaciones ahogadas. ¿Dónde estaba James? ¿Por qué se había quedado atrás? Cuando le preguntaron, Pippa esbozó una sonrisa medida, controlada. Está en casa con el bebé, dijo. Y luego hizo una pausa lo suficientemente larga como para que la duda se colara. Rió suavemente, desvió la conversación y siguió adelante. Pero el silencio quedó flotando. Y la especulación también. Ese mismo año, la pareja fue fotografiada de vacaciones en St. Barts, el lugar donde todo había comenzado. Pero ahora parecía un intento de reescribir el final. Sonreían, posaban, parecían felices. Pero algo faltaba. Para los que observaban desde fuera, todo se sentía ensayado. Más actuación que pasión. Detrás de los flashes y las risas frente al mar, los amigos susurraban sobre una distancia que ni siquiera el paraíso podía borrar.
El calor que antes fluía entre ellos ahora parecía calculado, medido, cortés. Y aunque Pippa mantenía la compostura, los más cercanos notaban el cambio. Seguía siendo elegante, sí, seguía siendo refinada, pero ya no se mostraba tan abierta, ni tan cómoda. El brillo se había atenuado. La alegría natural que antes iluminaba sus apariciones públicas ahora era reemplazada por resistencia. No se rompía, pero ya no fingía tampoco. El silencio que vino después no estaba vacío. Estaba cargado de decisiones tomadas a puerta cerrada, de corazones rotos que nunca serían explicados, y de un capítulo final que ninguno de los dos quería escribir. Y entonces, sin ruido, sin fanfarria, sin siquiera un susurro, llegó la confirmación. Llegó la tranquila, privada, sin escándalos, sin gritos, solo un final silencioso para una historia que había comenzado con tanta promesa. El cuento de hadas había terminado. ¿Pero la historia? No. La confirmación no llegó con un titular. Llegó con un murmullo. Sin comunicados. Sin entrevistas con lágrimas. Solo filtraciones discretas de fuentes cercanas a la realeza, que dijeron más que cualquier declaración pública. Pippa Middleton y James Matthews habían tomado caminos distintos. El matrimonio que una vez brilló con elegancia, esperanza y propósito, se disolvió en silencio. Y tal vez, ese silencio fue lo más honesto que compartieron jamás. No le debían explicaciones al mundo, y por eso, no dieron ninguna. Ambos se replegaron a sus mundos privados. James, como era de esperarse, desapareció casi por completo. Su nombre dejó de asociarse al de Pippa. Su rostro, ausente en cada evento, cada gala, cada avistamiento. Pero Pippa no se desvaneció. Se transformó. Con la misma gracia que alguna vez la definió bajo el foco real prestado, empezó a labrarse un espacio que era enteramente suyo. Ya no era un accesorio en la narrativa de otro. Ya no era solo la hermana al fondo de la escena. Ahora era la autora. Su enfoque cambió, con fuerza, con intención, sus hijos y sus causas. En cada paso, eligió el significado por encima del espectáculo. No hubo entrevistas para revistas. No hubo publicaciones calculadas en redes sociales. No hacía falta. Su trabajo hablaba por ella. Comenzaron a circular rumores que ella y James, aunque separados, estaban colaborando discretamente para lanzar una fundación en favor de niños con necesidades especiales. Si era cierto, significaba que, pese al abismo emocional, sus valores compartidos habían sobrevivido, y quizás, en una forma extraña, eso decía más sobre su vínculo que el matrimonio mismo. Pero el público seguía preguntando, ¿acaso el amor no fue suficiente? ¿O simplemente el peso del foco fue demasiado? Quizás no fue traición ni desamor lo que los quebró. Tal vez fue la presión constante de ser observados, juzgados, comparados. Quizás la verdadera tragedia no fue que terminara, sino que nunca tuvo la oportunidad de simplemente ser. Ahora, Pippa avanza, sin espectáculos, sin ceremonias, solo con una fuerza silenciosa que lo dice todo. Ha recuperado su identidad, no como una Middleton, no como una Matthews, y mucho menos como un accesorio de la realeza, sino como una mujer que lo vivió todo, que atravesó la tormenta y que salió del otro lado, más fuerte que nunca. Ya no necesita titulares, ya no busca validación, porque al final, el verdadero poder nunca estuvo en la corona, ni en el vestido, ni en el matrimonio. El verdadero poder estaba en su silencio, en su elegancia inquebrantable, en su firme decisión de no permitir que el mundo definiera quién era. Y tal vez, solo tal vez, la historia real no sea sobre lo que terminó, sino sobre cómo Pippa Middleton recuperó su narrativa, en silencio, sin estruendos, pero con una determinación que lo dijo todo. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte, y nos vemos en el próximo episodio.